Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre el Marqués de Santa Cruz del Marcenado. Es decir, vamos a seguir con nuestra serie sobre teóricos de la estrategia y en este caso con un autor español. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Pelayo Fernández García. ¿Qué tal, Pelayo? Bienvenido. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme al podcast y por mostrar interés sobre este personaje que espero que interese también a los oyentes. Muchas gracias a ti por aceptar, porque ha sido un contacto en frío. O sea, en muchas ocasiones pues he hecho mano, ¿no?, de conocidos a base de años en el ámbito militar o académico, pero en tu caso la verdad es que no habíamos tenido contacto hasta ahora y muy amablemente, apareciendo yo de la nada por correo electrónico, me dijiste que sí, que aceptabas. Así que de verdad muchas gracias por tu disponibilidad. Entonces, como siempre, la primera vez que nos visita un invitado, hacemos una presentación dialogada y en este caso, bueno, pues una cosa a destacar del currículum de Pelayo es que su tesis doctoral es precisamente sobre este tema, sobre el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, 1684-1732, con lo cual también aprovecho para que lo vayamos situando, ¿no?, en la audiencia esta figura histórica. Su título de la tesis es Cultura, Milicia y redes sociales. Además, es una tesis que, bueno, ahora nos contarás, ¿no?, con un poco su génesis, pero ya adelanto que es una tesis premiada con el Premio Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII 2024, porque tu tesis, además, es muy reciente, es del año 2023. La pregunta sería, ¿cómo llegaste a esta figura y cómo ha sido tu tesis? Porque me comentabas, ¿no?, que la has defendido con 2 menciones en 2 universidades. O sea, ¿qué te atrajo y qué te llevó a la figura del Marqués de Santa Cruz de Marcenado? Bueno, pues a ver, tengo que reconocer que incluso antes de ponerme con la tesis doctoral yo ya me había acercado a su figura por recomendación del que luego sería mi codirector de tesis, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Jorge Uría, que cuando hice mi máster aquí en Oviedo me recomendó que sería un buen sujeto para aproximarse de trabajo a fin de máster y luego utilizarlo un poco como trampolín de cara a la tesis, ¿no? Realicé este primer trabajo con la que luego sería mi codirectora, catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Versalles, Chantal Grel. Y pues esto sería pues a principio de la década de 2010 y desde entonces en mayor o menor medida he estado orbitando en torno al personaje. Mi primera investigación se publicó también en forma de libro, la premió, tuvo a bien premiarla el Ministerio de Defensa en 2014 con un premio de investigación. Esta, si les interesa a los oyentes, si buscan mi nombre y Marcenado, probablemente una de las primeras recomendaciones de Google les lleve directamente al libro que estudiaba la proyección de las reflexiones militares de Marcenado fuera de España. Y ese fue mi primer acercamiento al personaje. Y más adelante, pues con mi tesis doctoral, con el título que comentabas ahora, Javier, que sí, la defendí en 2023, fue premiada en 2024 por el Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII y está disponible en acceso abierto también publicado por la editorial TREA online. Vamos, cualquier persona puede consultarlo si gusta, buscando mi nombre o el título del libro. Pondré en la descripción del episodio, como solemos hacer, un enlace. Estará o sea, en tu nombre, ¿no? En los episodios, al principio explicamos de qué va el episodio y damos una pequeña referencia sobre el autor. Entonces pondré, si te parece, un enlace a la página de Dialnet, que ahí aparecen, he visto todas tus publicaciones y que varias de ellas se pueden descargar. Y ya como curiosidad, la verdad es que llegamos a este episodio por lo siguiente, porque un militar que ha publicado varios artículos en Global Strategy, el coronel Lorenzo González Vallés, había publicado precisamente hace unos meses algunos trabajos sobre esta figura, sobre ideas del Marqués de Santa Cruz, ¿no? Y además dio la casualidad de que en el podcast de
Tolkien Strategy del Rusi, que es un podcast que está muy bien porque habla de clásicos de la estrategia. Pues me acuerdo que dije, no, el próximo episodio es sobre el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, muy poco después de publicar estos artículos. Y entonces ya, pues, apareciste a las pocas semanas hablando allí en Tolkien Strategy y dije, bueno, o sea, no es posible que en España apenas se ha conocido y que en Reino Unido lo incluyan entre los clásicos de la estrategia. Por tanto, bueno, pues era de suyo, ¿no? Que hablásemos de él en el podcast, porque estamos pues, revisitando algunos de estos clásicos, de la mano sobre todo del coronel José Luis Calvo Albero, sobre Clausewitz, hace relativamente poco otro sobre Sun Tzu, ya está avisado que haremos otro sobre, o varios sobre Liederhart, o sea que la idea es también hacer una revisión, ¿no? De conceptos clásicos de la estrategia a través de estos autores y ponerlos en relación con el presente. Y por eso, de verdad, te agradezco que hayas dicho que sí, porque es un autor muy poco conocido en España, más allá del ámbito de los especialistas. Y ahora, en lo que vamos a tratar, hay muchísimas cosas que establecen un diálogo con la actualidad. Así que, bueno, ya un poco situados, si te parece, vamos con el contenido. Entonces, si no te importa, lo primero que te pediría es si nos puedes hacer una semblanza histórica de esta figura y luego ya entramos en sus escritos y en sus ideas. Claro. Bueno, pues empezar simplemente comentando que don Álvaro de Navia Osorio, que luego sería el tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, descendía de una familia de nobles asturiana, norte de la península ibérica, por tanto, que había obtenido la nobleza de título 2 generaciones antes, por vía de su abuelo materno. Él heredaba el título, heredaría el título de Marqués de Santa Cruz de Marcenado a través de su madre. Y bueno, él empieza a realizar sus estudios aquí en Oviedo, empieza incluso sus estudios universitarios en la propia universidad. Se comenta, se suele decir, bueno, pues los estudios básicos del plan docente, digamos, de la época, lógica, gramática, este tipo de cosas que no se tiene en mucho más detalle. Y con el inicio de la Guerra de Sucesión Española es llamado a filas para luchar a lo largo y ancho de la península e incluso en algunas campañas mediterráneas en favor del bando borbónico, porque el Principado de Asturias permaneció fiel a Felipe V, ¿no? Participó del aspirante austracista. Él había sido nombrado capitán de milicias por influencia familiar. Generalmente se suele adjudicar el mérito, por mucho que algunos autores comenten que demostraba cierta valía y demostraba suficientes capacidades como para tener esa responsabilidad, pero al final, bueno, pues influencia familiar, digamos. Y la votación de convertirse en el maestre de campo del tercio asturiano, que luego con el cambio de nomenclatura, con la transición borbónica, pasaría a ser ya regimiento y coronel a su vez, iría también encauzado, digamos, por las influencias familiares en la región, como se puede ver si analizamos las votaciones para obtener el cargo. Sí es verdad que sí que debía tener cierto interés y debía tener predisposición y habilidades de cara a lo militar, porque lo demuestra durante los largos años siguientes de guerra en distintos frentes. El frente extremeño, cercano a Portugal, el frente de Aragón, algunas campañas mediterráneas, como comentamos. También participaría del sitio final de Barcelona, próxima a terminar el conflicto. Y a partir de ahí, pues va obteniendo distintas responsabilidades. Se le nombra inspector de presidios de Andalucía y el norte de África. Eso le lleva, por ejemplo, a mejorar las defensas de Ceuta, incluyendo también esta zona de jurisdicción. Después es llamado a una campaña mediterránea de Felipe V que intentaba volver a tomar territorios perdidos al final de la Guerra de Sucesión por la Paz de Utrecht, como por ejemplo la isla de Cerdeña. Y él queda allí
como gobernador militar de Cagliari mientras continúa la ofensiva mediterránea para recuperar estos territorios. Esto estamos hablando ya fechas de 1717-1718, que es cuando se produce aproximadamente la Guerra de la Cuádruple Alianza, que fuerza a Felipe V a devolver este tipo de territorios y se pierde un poco los objetivos que buscaba. Por su parte, ¿esto qué significa para Marcenado? Pues significa que él, que estaba gobernando la isla de Cerdeña, ella pasa al duque de Saboya, Víctor Amadeo II de Saboya, que se convierte en rey de Cerdeña, y habida cuenta que los españoles habían tomado preventivamente las armas y la artillería la habían sacado de la isla por si acaso hubiera una ofensiva enemiga que no pudiese aprovecharlos, se ve obligado a permanecer en la isla en calidad de rehén. Bueno, esto continuaría así él continuaría en la isla hasta principios de la década de 1720, cuando solicita al nuevo monarca sardo que, por favor, si pudiera ser, que continuase como rehén de la corona española hasta la evolución de la artillería, pero en Turín y no en la isla de Cerdeña, porque alega que, bueno, malos tratamientos, mala educación, faltas de respeto públicas y privadas por parte del nuevo gobernador, el barón de Saint-Remy, que yo, por lo que tengo visto y trabajado con documentación, era muy desconfiado de la presencia de Marcenado allí, creyendo que pretendía soliviantar y provocar una revuelta de la población nativa en favor de la corona española. Bien, ya asentado, o tenido el permiso y asentado con su familia en Turín, estará allí hasta 1727, y es en esta época en la que publica sus reflexiones militares, su obra magna, el grueso. Publicará otro tomo en París, pero los 10 primeros volúmenes de la obra los publica allí en Turín, aprovechándose, bueno, pues mayor cercanía a las rutas bibliográficas de la época, poder consultar las bibliotecas, tener sobre todo tiempo de tranquilidad. Durante esta época, él, aunque esté de rehén, no está encarcelado, como tampoco lo estaba en Cerdeña, y acostumbraba a tener una relación francamente cordial con el rey sardo, con Víctor Amadeo II, de tal forma que ejercerá como una suerte de enlace diplomático extraoficial entre España y el territorio saboyardo. De tal manera que estos méritos, bueno, consiguen auparse en el escalafón, digamos, de servicio a la corona, y se le convoca a un nuevo congreso, que todavía no se sabía exactamente dónde se realizaría en el momento, un congreso a nivel internacional para intentar dirimir pues, distintas diferencias entre las potencias de la época y mantener una suerte de equilibrio de poderes en Europa. Aquí ya se recibe un título oficial, es nombrado segundo plenipotenciario para el congreso, un congreso que tomaría forma finalmente en Soissons. Entonces, bueno, pasaría los siguientes años, entre 1727 finales, abandona la corte de Turín y permanecería en torno a la de Francia hasta principios de 1731, con unas negociaciones que no fueron especialmente provechosas. Se creyó que se consiguió paralelamente la firma del Tratado de Sevilla, una alianza entre Francia, Inglaterra, los Países Bajos y España para favorecer la sucesión de territorios italianos en la figura del infante Don Carlos, hijo de Felipe V y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, el futuro Carlos III de España. Pero al final este tratado se vería roto por incumplimiento del resto de miembros y demás, que sería cuando Marcenado sería reclamado a España. Y será este momento, después de abandonar la corte francesa, después de publicarse el último tomo de sus reflexiones allí en París, que puede reincorporarse al servicio militar. Vuelve otra vez a Ceuta, está posicionado allí a cargo de la defensa de la plaza, hasta que se le convoca a la gran ofensiva para retomar la ciudad de Orán, también en el norte de África, que se produce a principios de la década de 1730, y participa junto a al general Montemar y otros militares notables de la época en la toma de esta ciudad. Y se le posiciona a él como gobernador militar de Orán,
que será donde permanecerá hasta que a finales de 1732 cayese en combate defendiendo precisamente la ciudad que lograría permanecer como española hasta, si no me equivoco, el siglo XIX, cuando unos daños producidos por un terremoto llevarían a su abandono. Y así, grosso modo, sería un poco lo que podría decir sin entrar en mucho detalle, que seguramente habrá alguna pregunta que nos haga descender más adelante en el programa sobre la vida de Marcenado. Muchas gracias porque es bastante completa la visión que nos acabas de ofrecer y ya da bastantes pistas sobre la experiencia directa de esta figura, sobre los contenidos, ¿no?, que luego él desarrolla teóricamente. Hay un tema que podemos comentar, si te parece, que es la cuestión de la contrainsurgencia, que ha estado en la agenda de seguridad durante unos cuantos años, sobre todo en la agenda militar, en operaciones de contrainsurgencia, en Irak en un momento, en Afganistán, y que esta figura histórica conoció de primera mano. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuál fue, si te parece, entramos ahí a detalles ya concretos de su propia biografía, cuál fue el contexto en el que desarrolló esa contrainsurgencia y qué ideas desarrolló a partir de su propia experiencia? Pues el tema de la contrainsurgencia es muy interesante. Comentabas antes que mi participación en el podcast de Talking Strategy, donde hablaba también del personaje. Esto viene un poco en relación a mí. Allí se me fue invitado a través de la profesora Beatriz Heuser, que es especialista en relaciones internacionales e historia de la guerra, y es posiblemente, y sin el posiblemente, es la mayor experta en Marcenado fuera de España, ¿no? Yo trabajé con mucha bibliografía suya, hice un par de estancias con ella, debo mucho a mi investigación en ese sentido. Y es ella la que pone el foco de atención inicialmente en cómo la parte de contrainsurgencia es la más interesante quizás y desde luego la más original dentro de la obra de Marcenado. Se resume, a nivel organizativo, las reflexiones militares están publicadas originalmente en 11 volúmenes divididos en 21 libros. El tercer volumen y el libro octavo se centra específicamente en el tema de la insurgencia, la contrainsurgencia. Mejor dicho, la contrainsurgencia, porque es verdad, y esto es muy interesante también de tener en cuenta, cómo Marcenado tenía también sus propias ideas a la hora de tratar la insurgencia, no en el sentido de defenderse contra ella, sino de provocarla, pero explícitamente dice al final de este libro que ese tipo de información se la guarda para evitar contenidos que pudieran ser peligrosos de cara a los deseos de su propio monarca y a su propia nación, ¿no? Interesante en este sentido. Entra mucho en consideración, hombre, evidentemente, es decir, históricamente sabemos que la contrainsurgencia existe desde mucho antes de la época de Marcenado y él bebe mucho de literatura clásica, menos de literatura medieval y demás, pero parte mucho de ejemplos históricos a la hora de dar forma para defenderse en este sentido, para evitar fomentar las rebeliones y demás. Es difícil de decir porque, quiero decir, los desafíos que se encontró, digamos, en lo militar, pocas veces dieron lugar a enfrentarse a, por ejemplo, sí que es verdad que cuando estuvo como gobernador militar en Cerdeña comenta que tuvo que expulsar a algunos nativos y desterrarlos porque estaban hablando con mucha frivolidad y mucha oposición al monarca español, y entonces pretendió evitarlo. Esto es una de las recomendaciones que hace en el libro, de separar a los cabecillas de grupo, gente que parece que está en oposición a tu gobierno, mandarlos lejos. Es unas recomendaciones que hemos visto también históricamente poner en práctica. Pensamos, por ejemplo, que algunos de los rebeldes jacobitas en Escocia que se les mandaba a Estados Unidos, además como alternativa a prisión y demás, para que no pudieran reorganizarse y demás. Pero a nivel militar, por ejemplo, durante la Guerra de Sucesión o durante las campañas de Orán, tampoco hay nada que pudiera trabajar digamos, a nivel de contrainsurgencia, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí mezclaba mucho quizás la consideración indivisible que él tenía
de lo político y de lo militar. Y jugaba mucho, digamos, en la idea de lo psicológico, ¿no? De cómo muchas veces no era necesario usar la fuerza, sino que tenías que convencer a aquellos que estabas gobernando de que estaban mejor contigo para que fuera más fácil trasladar tu autoridad, ¿no? Aunque a veces tuvieras que mantenerla por la fuerza. Entonces, en ese sentido, comentabas o como encima cosas que de Marcenado que podrían trasladarse hasta el día de hoy, y se habla muchas veces de cómo, bueno, pues políticas de acercamiento, de ganarse los corazones de la gente, de la población en la que estás ejerciendo un control contra el territorio, se pueden ver en mayor o menor medida, con más o menos éxito, generalmente si se tienen en cuenta con más éxito que si no, en campañas militares o situaciones históricas mucho más contemporáneas, ¿no? De ocupaciones durante la Guerra Fría o posteriores a las guerras del Golfo, etcétera. Por eso quizás es uno de los contenidos, digamos, temáticos en torno a Marcenado que resultan más contemporáneos o más útiles o que mejor han envejecido con respecto al paso de los siglos. El concepto de psicología en la guerra que podríamos entender a día de hoy, por supuesto, él no utiliza esta terminología, pero es muy consciente de que el ánimo tanto del enemigo como de los propios aliados pueden resultar determinantes a lo largo de la guerra. Entonces, pues, eso, basándose en ejemplos históricos y en ejemplos personales de primera mano, de segunda mano, pues él es muy consciente de decir, bueno, pues que una arenga en un momento determinado y con determinadas características, pues puede enardecer el espíritu de los militares en un momento clave. O él, como católico practicante que era y firme creyente de la fe cristiana, pues decía que cómo tener la posibilidad de que los soldados se confesaran antes del combate, pues podía contribuir a que luchasen mucho mejor al estar despreocupados del problema de morirse en pecado y no ir a alcanzar el cielo por esas consideraciones, ¿no? Pues son ideas que resultan interesantes, que aparecen salpicadas a una parte y otra de la obra y que a veces sí que pueden tener una categoría estratégica más directa, como, no sé, no me acuerdo de ningún ejemplo específico, pero en los sitios, mantenerse de una forma que el enemigo, como dar a entender que tienes más provisiones de las que se tienen, para que el enemigo pues reaccione en consecuencia y no se prepare realmente a la realidad. Movimientos que Marcenado también, que como tenía una moneda estricta y demás, intentaba justificar diciendo que no era realmente mentir, que era dar a entender y que si ellos lo interpretaban de otra forma, pues que tampoco era un engaño. No era nada algo tan grave como, por ejemplo, algo que decía que en algunos territorios, creo que debía ser de Oriente porque los calificaba como infieles, si no me equivoco, es decir, como por ejemplo envenenar las aguas cerca de los enemigos tales, se lo consideraba prácticamente como un crimen de guerra y una cosa execrable, ¿no? Que no se podía hacer partícipe de ello a nadie que hiciera el arte de la guerra de forma honrada. Pero otro tipo de cosas, pues eso, el tener en cuenta, el jugar con las aspiraciones o con las interpretaciones de los otros, con la contrainsurgencia es lo que hablábamos también, el decir, pues si una población está contenta y está satisfecha con el monarca y ve que medra con nuestro gobierno, pues hay muchas menos probabilidades de que se levanten armas contra tu gobierno. O, por ejemplo, el hecho de decir, pues si vas a castigar, castiga solo a los cabecillas y de una forma que no sea excesivamente cruel, aunque les sacrifiques, aunque los ejecutes, pero de forma que sirvan como ejemplo para no ir contra ellos, pero que no los conviertas en mártires. Es un tipo de pensamiento extendido, digamos, de este tipo de cosas que mostraba cómo era bien consciente que la guerra no son solo necesidades materiales, sino que también los espíritus, podríamos decir, la situación en la que se encuentran en determinados momentos pueden resultar determinantes para un frente de guerra o para una campaña.
También, por ejemplo, los avances por un territorio, el tener cuidado, pues, cómo tratas ese territorio si luego pretendes anexionártelo para que no te guarden rencor o que no haya beligerancia contra tu gobernante y este tipo de consideraciones, por poner algunos ejemplos. Sí, y es interesante. O sea, todo lo que estás comentando por lo siguiente, porque lo que vemos en este autor es que realmente era una estratega. Es decir, que no era pues una persona únicamente pegada a una serie de procedimientos militares y que eso, bueno, pues le daba una ventaja técnica, ¿no? en un determinado enfrentamiento, sino que tenía una visión integral del fenómeno de la guerra, que es lo que caracteriza a los teóricos, ¿no? de esta cuestión y que es algo básico, ¿no? en teoría de los estudios estratégicos. O sea, trascender la mera dimensión militar y añadir pues esta capa que acabas de comentar y, por supuesto, en operaciones militares, en un contexto de insurgencia y contrainsurgencia, todas esas consideraciones son muy relevantes. Pero lo llamativo es que, a pesar de que esas intuiciones son antiguas, porque lo vemos hasta en la propia antigüedad clásica y han sido utilizadas por autores a lo largo de los siglos, incluyendo este que hoy nos ocupa, lo llamativo es que luego en la realidad, por ejemplo, caso de Vietnam, ¿no? Es uno de los más conocidos por el famoso body count. O sea, el pensar que la métrica definitiva sobre si la guerra marcha bien o marcha mal es el número de enemigos abatidos, cuando es un indicador de lo más incompleto a la hora de calibrar un conflicto y más, como fue aquel caso, un conflicto con un fuerte componente de contrainsurgencia. Entonces, es muy interesante todo lo que estás comentando porque confirma una vez más que hay una serie de principios estratégicos detrás de los conflictos, tanto meramente políticos como conflictos armados, que diversos pensadores a lo largo de la historia han reconocido y han desarrollado, pero que sin embargo luego en la realidad pues no siempre son tan evidentes. Ahí es interesante preguntarse por qué, ¿no? O sea, por qué luego eso no se tiene en cuenta. Pero es muy interesante de nuevo el ver cómo también un autor español pues coincide con esos otros maestros de la estrategia a la hora de reconocerlos. Bajando ahora ya un poco más a las operaciones militares, a esa otra ya dimensión más puramente militar, por la biografía que antes nos has presentado, vemos que es una persona que se mueve en estos dos dominios, ¿no? Que podemos decir ahora, ¿no? El marítimo y el terrestre. Ahí la pregunta es si él también teoriza algo al respecto sobre esas operaciones conjuntas. Sí, a ver, siempre teniendo en consideración que, y además él lo admite ampliamente y se excusa por entrar dentro de esos temas, que Marcenado no es un marino. Es decir, Marcenado está adscrito como militar a un ejército de tierra. Pero sin embargo era muy consciente que, pues bueno, que hay que tener en cuenta las operaciones, digamos, anfibias o las operaciones marítimas de cara a ejércitos terrestres y muy especialmente, y eso sí que lo reivindica mucho, teniendo en cuenta la cantidad de territorios costeros que tiene su nación, bueno, su nación, su patria, mejor dicho. Entonces considera que España debería tener en su época y reivindica que debería tener una armada mucho más fuerte de la que tenía y que es necesario pues para proteger tanto la metrópoli como sus colonias americanas. Y en ese sentido, él que ha participado en campañas marítimas, no combatiendo, pero sí viendo a nivel logístico estas necesidades, pues adquiere algún conocimiento que intenta transmitir, pues plasma que determinadas embarcaciones o combinación de embarcaciones más gruesas con otras más ligeras para poder socorrer a las tropas terrestres, para poder ser más eficientes de cara a distintas campañas o sitios costeros. Es verdad que, bueno, por limitación quizás más, digamos, de formación profesional, podríamos decir, Marcenado concibe la Marina prácticamente únicamente de forma como medio de apoyo a las operaciones terrestres, lo cual, bueno, pues algunos autores le han echado en cara
digamos, con las posibilidades que suponen por sí mismas, no solo como respaldo para las milicias terrestres. Pero en cualquier caso, todos coinciden en que, a pesar de que resulta muy oneroso mantener una gran armada, mantener sobre todo superior a la de los enemigos, resulta muy necesaria de cara a, pues eso, a mantener una superioridad marítima que redunde pues en un control comercial, en un control estratégico, en poder hacer frente a potencias que aspiren, digamos, a tener una preponderancia por encima de la tuya. Y favorece ya no solo, ya nos metemos, no mencionamos anteriormente, más que las reflexiones militares, pero digamos en el campo de su teoría económica, que aparece parte en las propias reflexiones y parte en su Rapsodia político-económico-monárquica, que se publicó póstumamente en 1732. Es un pequeño tratadillo económico en el que analiza distintas ideas de otros autores. Cómo, bueno, es necesario favorecer pues una formación de marineros en España, una creación, digamos, de una tendencia de la población a interesarse por este oficio y por hacerlo cada vez más profesional de cara a favorecer las capacidades marítimas y en todos estos sentidos que vengo comentando. A nivel militar es verdad que profundiza menos, hay un par de, bueno, hay algunos libros se comenta esto y se entra algo más en detalle, pero es un poco menor porque él insiste en que no es especialista y entonces lo enfoca, digamos, un poco barriendo para casa, ¿no? Trayéndolo un poco a los temas que él controla más. Pero sí que tiene en cuenta la combinación de uno y otro contexto bélico para poder trabajar en concordancia de la forma más activa posible. Ahí se ve la experiencia directa de este autor, ¿no? Y, o sea, también por la política en ese momento y las operaciones militares de la monarquía hispánica. O sea, estoy pensando, por ejemplo, que Clausewitz apenas habla de fuerzas navales, porque tiene una visión muy continental y por la época que le toca vivir, ¿no? A él, al menos en primera persona, en las guerras napoleónicas. Y en este autor, bueno, pues se entiende, ¿no? Que por los distintos destinos que tuvo y demás, sí que tuvo un contacto directo con la Armada y ve ahí esa necesidad. Él al mismo tiempo vive en un momento de grandes cambios en los ejércitos, también en este caso en el ejército español, y a una mayor especialización de las distintas armas, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería si él también eso lo reconoce, o sea, esos cambios que se están produciendo en directo, y si teoriza al respecto. Como comentaba hace un momentín, con respecto a, digamos, a los frentes, a la guerra por frente marítimo y demás, Marcenado muestra mucho respeto por la especialización dentro del ejército. No quiere decir que se quede al margen de todo, quiero decir que simplemente las reflexiones están mostradas fundamentalmente como para un general de ejército o para el príncipe como general de los ejércitos o jefe de los ejércitos, pero esto no quiere decir que se desentienda de recomendar uso de artillería de una determinada forma o de la arquitectura militar en uno u otro sentido, en absoluto. Pero sí es verdad que muestra un respeto muy profundo por aquellas personas que tienen una formación especializada en determinados campos. Estoy hablando, pues, eso, de artilleros, de minadores, arquitectos militares, a los que en más de una ocasión remite directamente diciendo que, bueno, pues este tema lo comento un poco por encima, por decirlo así, un poco a vuela pluma, lo comento por encima, pero cuando vuelva a España y pueda consultar con minadores o con expertos artilleros o cuando pueda poner en práctica esas ideas o consultar si esto sería posible, espero poder desarrollarlo en más detalle. Tenía un gran respeto en ese sentido por la ciencia militar y entonces no queda otra que atisbarlo y que verlo claramente a través de su obra. Y de hecho, bueno, él entiende que debería poder favorecerse este aprendizaje porque resulta ser una parte
determinante para la guerra. Quiero decir, él entiende, aunque recomienda el uso de armas blancas o de armas que son más antiguas y tiene muy en cuenta el ejemplo de la antigüedad clásica, como mencionabas anteriormente, esto no quita que respete totalmente la potencia y la utilidad de la artillería moderna de su época. Y cómo, bueno, él mismo hace su experimentación, sus pinitos de intentar crear nuevas formas de artillería que pudiesen aprovecharse mejor y demás, intentar combinar, digamos, todos estos flancos. Entonces, tiene muy en cuenta la utilidad, digamos, de estos campos de especialización dentro del ejército, en donde cada uno tiene su responsabilidad y su utilidad, y por tanto había que fomentarlos y ser tenidos muy, muy en cuenta. Es decir, para nada era, digamos, un tradicionalista en ese sentido. Lo cual lleva a otra cuestión, que es la educación militar, porque si los ejércitos son cada vez más complejos y se da esa especialización, y eso es algo, ¿no?, lógico en cualquier proceso de avance de una institución, cada vez se pierde la visión de conjunto ya bajando al detalle. Entonces me da la impresión, ¿no?, o sea, que él más bien es una persona que tiene una visión de conjunto de la estrategia y del empleo de la fuerza militar, pero reconoce al mismo tiempo pues ya esa necesidad de especialización, y que un gran comandante quizás no puede controlar o tocar bien todos los instrumentos, es decir, que ya debe ser capaz de delegar y confiar el juicio experto de los que realmente saben de ese tema, ¿no? Claro, eso lleva a poner énfasis, por tanto, en la formación y en la especialización de la fuerza militar. Entonces, ahí también la pregunta sería, ¿él reconoce esa importancia creciente de la educación militar? Es también la época, ¿no?, en la que aparecen las primeras academias militares ya tal como las conocemos. O sea, la pregunta sería, ¿es testigo de este proceso de cambio? ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Marcenado es fundamentalmente autodidacta. Es decir, comentamos ya inicialmente cómo su formación inicial en Asturias fue relativamente arreglada hasta el momento en el que se suma a la milicia, pero a partir de ahí pues él aprende de la experiencia y de los libros que puede adquirir y que puede encontrar tiempo para acercarse a ellos y aprender de sus lecciones, ¿no? Pero eso no le hace desdeñar la educación digamos, la educación militar más estructurada, ¿no? Sí que es verdad que su obra recomienda la lectura y dice que un general debe aprender idiomas y que debe aprender a través de los libros, porque hay muchas cosas que aprender ahí que no podría obtener ni en 100 vidas que estuviese, digamos, en combate, aunque entiende que también hay cosas que tienen que aprenderse de primera mano. Pero esto no quita que considere que, bueno, que debería favorecerse la educación también desde el principio, desde los soldados hasta que va subiendo a la oficialía y demás de una forma más reglada, ¿no? El proyecto, el concepto de academias militares, que sobre todo cogería mucho más fuerza ya a finales de siglo y demás, creo que le hubiera complacido en ese sentido. Él llegaba incluso a comentar, y es posible que estuviera mezclado este tipo de consideraciones, porque ya comenté antes lo intrínseco, digamos, que era para él la combinación de lo político y lo militar, también intrínsecamente ligado a lo moral, pero no vamos a entrar en ello ahora. Pero él recomendaba y él teorizaba incluso en la posibilidad de poder crear o fomentar una academia política, porque decía que no podía ser que uno de los oficios más importantes para una potencia, para una corona, fuera la actividad política, y que no hubiese algo formativo que les trasladara las ideas necesarias para crear una base de buenos profesionales en ese sentido. Supongo que también lo ligaría en parte con su experiencia oficial u oficiosa en lo diplomático, en donde estamos a principios del siglo XVIII, empieza muy tímidamente a haber una profesionalización de lo diplomático, que no existía previamente. Supongo que esto se vería ligado también a la consideración política. Entonces, en este sentido, pues es una de las ideas que tiene él puesta en práctica, digamos, de transmisión de sus conocimientos. Él también quería, por ejemplo,
el último tomo de las reflexiones, el tomo 11 y que tiene el libro 21, era principalmente logístico, era una nueva planta de tropas. Y él aspiraba a tener la oportunidad de poder, que le dieran un regimiento para poder poner en marcha prácticamente sus ideas logísticas para ver si así era un regimiento más eficiente y que pudiera contribuir mejor a la corona, etcétera, etcétera. Es una de las aspiraciones, digamos, que tenía de poder plasmar en la realidad lo que él teorizaba. Y eso creo que también, hasta en cierta medida, también transmite el interés que tenía el marqués, pues por transmitir conocimientos, por intentar pasarlos eso a una nueva generación y por poner en práctica toda la teorización que plasma en su obra. Y ya una última pregunta sería el legado, ¿no?, de esta figura, o sea, porque es una figura bastante desconocida en el panorama de los estudios estratégicos en España. Y ahí, claro, la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos otras figuras internacionales que son más frecuentes, ¿no?, a la hora de citar sus ideas, de recoger sus intuiciones? Y en cambio, o sea, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado pues es mucho más desconocido. Es decir, ¿cuál fue su legado? ¿Cómo se ha ido dando a conocer? Bueno, es un matizable todo esto y es hasta cierto punto, incluso, espero no decir nada, controvertido. Yo que llevo ya 10 años largos estudiando al personaje, puedo decir que hay picos de popularidad. Quiero decir, es curioso cómo lo que mostré yo en mi primera investigación, en el primer libro, es que durante el siglo XVIII, Marcenado y la obra de Marcenado es mucho más conocida y mucho más tenida en cuenta en Europa que en España. A partir de ahí, durante el siglo XIX, con el cambio de paradigma militar, después de las guerras napoleónicas, con el avance de la tecnología, el avance de determinadas nuevas técnicas, empieza a perder importancia en Europa. Y es en ese momento, a lo largo del XIX, cuando se le empieza a reivindicar más en España que en Europa. Sobre todo en torno a los centenarios de su nacimiento, en 1884 y en 1984. ¿Qué pasa? Y me disculpo, pues no quiero herir susceptibilidades con respecto al público que nos lo escuche, sobre todo al público militar. Pero hay una tendencia que hay que combatir, que yo mismo intento combatir y que yo mismo he caído, de ser excesivamente encomiástico con Marcenado. Marcenado, quiero decir, no soy la única persona que lo dice, y también por parte de Europa y demás, es uno de los tratadistas más importantes del siglo XVIII. No solo del siglo XVIII español, sino del siglo XVIII europeo. El problema es que en determinado momento el estamento militar se abrogó en la hora de recordarle y de reivindicarle la figura de una forma que en ocasiones pues lleva a exageraciones y que es difícil distanciarse de ellas. Por ejemplo, al César lo que es del César. Un autor militar, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero era una publicación también de corte militar en el siglo XX, repasaba una de las leyendas más famosas, legendario, anecdotario en torno al personaje, que es como, bueno, hay varias versiones, voy a plasmarlas antes por si alguien no los conoce. Se dice que en la época de Federico II el Grande, Federico II de Prusia, que sin duda los oyentes conocerán, aunque sea de oídas, también como estratega y gran militar, se le mandó a una persona de España, a la corte prusiana, para aprender de su teoría militar y volverla a España. Y decían que el monarca prusiano quedó muy sorprendido porque todo lo que había aprendido él lo conocía por su libro de cabecera, que eran las reflexiones militares de su compatriota, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, y que, bueno, le parecía innecesario que mandaran a alguien de España porque sin duda en España lo conocerían mejor que él. Entonces se volvió un poco abochornado al representante, que en uno de ellos, creo que una de las versiones era un descendiente de Marcenado y otro, no me acuerdo quién, otro personaje que no tenía relación con él. Y entonces, para que no se fuera con las manos vacías, le daba una marcha de granaderos para que volviera a España con ella, que al final se convertía en nuestro himno.
Bueno, pues este autor militar del finales del siglo pasado, cuyo nombre ahora, lamento, no recuerdo, analizaba muy bien esta historia, de dónde venía y demás, y da a entender que era una historia totalmente falsa. Bueno, pues incluso en publicaciones serias en torno al personaje se sigue repitiendo ad nauseam esta anecdotario. Igual que decir, bueno, que fue libro de cabecera de Napoleón. Mira, con Federico II, con Federico el Grande, sé que Federico II leyó las reflexiones militares porque las cita en un momento puntual, en un prólogo de una de sus obras. De Napoleón no he encontrado nada a día de hoy. Entonces son este tipo de exageraciones que desvirtúan un poco al personaje. Sin embargo, otros análisis, y por eso a mí me interesa mucho que a nivel internacional se le tenga en cuenta y que se busque y que lleguen otros autores no contaminados, digamos, por el clima que se produce aquí en España, para analizarlo en su justa medida. Porque sí que es verdad, por ejemplo, a la profesora Joyce le gusta llamarlo o mencionar como que es el Clausewitz español. Que dice, bueno, el orden oblicuo, que Marcenado que utiliza Federico II el Grande, pues él lo utiliza un poco previamente también Marcenado, y distintos movimientos de tropas, movimientos rápidos, están un poco en relación con lo que luego habría Clausewitz y demás. Ese tipo de cosas sí resultan interesantes. Pero sí que es verdad que a nivel de legado es una cosa que hay que reivindicar a día de hoy porque se perdió. Quiero decir, no dejó necesariamente pozo. Es lo que comentaba también la profesora en el otro podcast en el que participé y en algunas de sus publicaciones, de cómo todo esto que hablamos de contrainsurgencia, de ganarse los corazones de la población y uno y otro, es algo que resulta una reinvención de la rueda. Quiero decir, son ideas que se les ocurren a distintas personas, a lo mejor no de la nada, quiero decir, había algo que les inspirase y demás, pero sin conocer a Marcenado, que ya dedica páginas y páginas a desarrollar una teoría específica de la contrainsurgencia. Entonces es una lástima porque, bueno, pues sus ideas no permanecieron tan activas o fueron tantas referencias o se fueron perdiendo en el tiempo de estos siglos, pero sí que es un autor muy reivindicable. De hecho, bueno, yo mismo, a ver, siendo ecuánime, que decir, en mi último libro hago un análisis de sus ideas y las comparo con los otros autores anteriores, contemporáneos y posteriores a su época. Y yo ahora mismo estamos trabajando para publicar un congreso, unas jornadas que organizamos la primavera pasada y que va a dar publicaciones a algunos de los textos, incluyendo, si todo va bien, el último capítulo de mi tesis, que no está en el libro, que es un análisis historiográfico, digamos, de cómo ha avanzado la percepción y la presencia de la figura de Marcenado desde su muerte hasta nuestros días. Y es una idea muy, si se me permite decirlo, es un contenido muy interesante en el sentido de que vemos cómo la historiografía española va cambiando en torno a la consideración del personaje y cómo más tímidamente ahora, bueno, pues se hace un análisis más justo y cómo fuera de España también se presenta unas ideas más, bueno, más oxigenadas, más libres, digamos, de anecdotarios, más libres de consideración y unas visiones distintas en torno al personaje que creo que son, bueno, que resultan muy válidas, ¿no? A mí algún día me gustaría hacer una edición crítica de las reflexiones, lo que pasa es que es una obra monumental. En otros idiomas vendría muy bien que parte de la obra de Marcenado, si no toda, se pudiera traducir, o publicaciones, a ver si en algún momento puedo hacer algo que, digamos, que ponga más en el punto de mira fuera de España el personaje, porque verdaderamente, quiero decir, aunque no me he metido con él, pero quiero decir, aunque me gusta poner los puntos sobre las IES para que nadie se vaya a la mano alabándole ni exagere sus logros, es y un que eso además le hace flaco favor, o sea, que no es que estés criticando destructivamente al personaje, ni muchísimo menos, todo lo contrario, o sea, lo que estás diciendo, o sea, es una justa alabanza a este autor, porque a veces un elogio excesivo es perjudicial, o sea, es sacar las cosas de quicio y no ayuda, ¿no? Desde el punto de vista académico, a aproximarse a una figura tan interesante como nos acabas de exponer. Que cuesta, ¿eh? Quiero decir, yo soy el primero que a día de hoy a lo mejor leo mis primeras publicaciones y digo, bueno, pues a lo mejor aquí se me fue un poco la mano y me emocioné un poco y me dejé llevar por las fuentes y hay que distanciarse un poco, pero vamos, yo soy el primero que reivindico la figura de Marcenado y que me gustaría que fuera más accesible y más conocido,
no tanto por, digamos, por orgullo de decir, mira este autor que es aquí de casa y de mi ciudad y que todo lo que he conseguido, ¿no? Sino porque me parece que es algo valioso y me parece que es algo hasta cierto punto inexplorado y que conviene atraer, digamos, las miradas hacia allí para sacar más cosas en limpio de él, en ese sentido, sí, sí. Ujú. Genial. Y además es que lo que estabas comentando, mira, me parece muy apropiado para este podcast, que tiene como finalidad el dar coherencia, visibilidad, potenciar la comunidad de estudios estratégicos en España, y eso pasa también necesariamente por recuperar nuestro legado. Es decir, aquellos autores españoles que han teorizado sobre estrategia, bueno, pues conocer su obra. Evidentemente habrá cosas que son muy de contexto histórico, que mejor ahora mismo ya pues poco nos pueden decir, salvo desde el punto de vista puramente ya académico e histórico. A lo mejor no tiene una aplicación tan clara a los estudios estratégicos para analizar, no sé, la guerra de Ucrania u otras cuestiones, pero otras intuiciones es que son permanentes, como apuntabas, ¿no? Pues en temas de contrainsurgencia es que mira que es antiguo. En la propia historia de monarquía hispánica, antes de Santa Cruz de Macenado, un tema que hubo un periodo, ¿no?, que trabajé bastante en profundidad, porque de ahí saqué un artículo científico, fue la guerra de las Alpujarras. Y ahí hay eventos clarísimos de insurgencia contra insurgencia y autores españoles, o sea, maestros de campo, que están sobre terreno combatiendo, pero que en su correspondencia hacen reflexiones estratégicas que son totalmente coherentes con principios básicos de la contrainsurgencia. Entonces, esta labor que tú estás haciendo desde historia moderna coincide con el esfuerzo que estamos haciendo desde más la comunidad de estudios estratégicos, pero que necesita a la historia militar como otra área de especialización hermana para refinar nuestras propias teorías, conocer de dónde venimos, como tú dices, no reinventar la rueda, que eso es un riesgo que siempre está ahí, que tenemos mucho en estudios estratégicos. O sea, eso que estáis trabajando es también muy, muy complementario y muy interesante desde la perspectiva que tenemos, ¿no?, lo que estamos más en temas de actualidad. Oye, pues muchísimas gracias por esta conversación y, por supuesto, también por todo el trabajo académico que estás desarrollando. Y bueno, que sepas que tienes el podcast a tu disposición, o sea que sobre este mismo tema, o sea, algún aspecto concreto que quieras profundizar o más histórico, porque tienes publicaciones que van más allá de este autor, que cuando quieras eres, por supuesto, bienvenido. Nada, gracias a ti, gracias a los oyentes que se acerquen a este programa y que espero que les haya resultado interesante. Y la verdad es que, bueno, siempre es agradable tener un momento para hablar un poco del trabajo que uno hace, sobre todo, bueno, el trabajo de investigación. Por lo menos en el caso de mi especialidad suele ser, salvo cuando se encuentra uno en foros, aunque sea virtuales aquí o en persona, a compartir, suele ser bastante solitario y tampoco es tan fácil encontrar quien tenga un auténtico interés por ello, así que gracias a vosotros por la oportunidad de compartirlo. Fantástico. Pues mira, aquí en la audiencia hay bastante gente, dentro de los que nos escuchan, que es un público variado, pero hay gente también que le gusta mucho la historia militar, la historia del pensamiento estratégico, y seguro que este tema les gusta. Pues nada, oye, muchísimas gracias y un abrazo, Pelayo.